Estimados televidentes, bienvenidos a la primera emisión de 2022 del noticiero semanal de VNews, canal televisivo de la agencia vietnamita de noticias. A continuación revisamos las informaciones más destacadas de la semana. El presidente de Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc, emitió un mensaje en ocasión del cumplimiento exitoso del país de su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En su discurso, el dirigente subrayó que el hecho de que el país indochino recibió hace 2 años la alta confianza de la comunidad internacional para colocar solemnemente la placa Vietnam en la sala de reuniones del Consejo de Seguridad se consideró un gran orgullo y también un desafío para el país en el contexto de COVID-19. Vietnam participó de forma proactiva con diversas iniciativas y contribuyó de forma sustancial a las labores del Consejo de Seguridad con el mensaje de socios por la paz sostenible. El jefe de Estado destacó que Vietnam demostró seguir de manera consecuente una política exterior de independencia y autonomía por la paz, amistad, cooperación y desarrollo, de multilateralización y diversificación de los lazos con otros países, integración internacional profunda y a todos los niveles. La 39ª reunión de la Comisión Intergubernamental entre Vietnam y Cuba se efectuó en línea bajo el auspicio del ministro vietnamita de la Construcción, Nguyen Thanh Duy, y el titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, para revisar los resultados alcanzados en 2020 y debatir el contenido de cooperación para este año. Durante la cita, las dos partes acordaron continuar promoviendo la cooperación en los sectores prioritarios y potenciales, así como desplegar efectivamente los pactos firmados y crear condiciones favorables para que las empresas se beneficien de las preferencias arancelarias entre ambas partes, en un esfuerzo por incrementar el valor del comercio bilateral. Ambos funcionarios informaron que el valor del trasiego mercantil bilateral alcanzó los $105 millones en los primeros 11 meses del año anterior, lo que significa un alza interanual del 2%. El canciller vietnamita Bùi Thanh Sơn y su homólogo laosiano Salem Saykomasis copresidieron en Hanoi la 8ª consulta política bilateral para discutir el impulso de los nexos de cooperación bilateral y otros asuntos de interés común. En la cita, las dos partes acogieron con beneplácito el buen desarrollo de las relaciones de gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre los dos países en todos los campos, a pesar de los impactos negativos de la pandemia de COVID-19. Entre tanto, resaltaron que la confianza política entre los dos países se ha refortalecido en los últimos años, con el intercambio frecuente de las delegaciones y de los contextos de alto nivel. Asimismo, reseñaron que la cooperación bilateral en la seguridad y defensa se ha desarrollado incesantemente en contribución a mantener la seguridad y la estabilidad en cada territorio, mientras que los vínculos entre ambas partes en el campo económico aún mantienen un crecimiento positivo pese a las afectaciones de COVID-19. El 11º Congreso Nacional de la Asociación de Periodistas de Vietnam eligió a los 52 miembros del Comité Ejecutivo de la organización para el periodo 2020-2025, encabezado por su presidente Le Quoc Minh, editor en jefe del periódico Nhan Sang y subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam. En tanto, Nguyen Duc Loy, exdirector general de la Agencia Vietnamita de Noticias, fue elegido vicepresidente permanente de la asociación. Al intervenir en la cita, el miembro permanente del secretariado del Comité Central del Partido Comunista, Vo Van Thuong, exigió continuar renovando el contenido y el modo de funcionamiento en todos los niveles para cumplir con las tareas asignadas en el futuro próximo, en especial la de servir a la causa revolucionaria del partido, el Estado y el pueblo. Como la Organización Profesional de Periodistas Nacionales, Van Thuong subrayó que la asociación necesita operar bajo la dirección del partido y en concordancia con las leyes del Estado. El 13º Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la 15ª Legislatura y el reajuste de la estrategia de prevención y control del COVID-19 figuran entre los 10 eventos relevantes del país seleccionados por la agencia vietnamita de noticias. El 13º Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam se llevó a cabo con éxito del 25 de enero al 1 de febrero de 2021.
con una buena impronta de solidaridad, democracia, disciplina, creatividad y desarrollo, impulsando la aspiración de construir un país próspero y feliz, así como acelerar de manera integral y sincrónica el proceso de renovación, industrialización y modernización de la nación. La cita partidista fijó los objetivos del desarrollo nacional para los próximos 5 y 10 años, con el fin de convertir a Vietnam en un país desarrollado con orientación socialista para 2045. Un total de 99,6% de casi 70 millones de electores en todo el país votaron el 23 de mayo para elegir a los 499 diputados a la Asamblea Nacional de la 15ª legislatura, 3.721 delegados de los consejos populares a nivel provincial, 22.550 a nivel distrital y casi 240.000 miembros a nivel comunal en el mandato 2021-2026. El cuarto brote pandémico provocado por la variante superinfecciosa Delta del coronavirus ha revertido los logros anteriores del país en el control epidémico, al registrar el aumento del número de infecciones y fallecidos por esa enfermedad en diversas localidades, sobre todo en las provincias y ciudades sureñas. Ante esa situación, el partido y el Estado vietnamitas cambiaron la estrategia de prevención y control pandémico de 0 casos a la implementación del doble objetivo. La resolución número 128 del gobierno sobre la estrategia de adaptación segura y flexible y el control eficiente de esa epidemia determinó que el principal objetivo es proteger la vida y la salud de los pobladores y recuperar gradualmente la economía, así como garantizar el bienestar social. Durante la cuarta ola del COVID-19, Vietnam registró 1.630.851 casos infectados. El Partido Comunista y el Estado de Vietnam movilizaron todos los recursos para implementar la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en pos de alcanzar la inmunidad comunitaria mediante el establecimiento de fondos de vacunas, el despliegue de la diplomacia al respecto y la investigación de la producción de ese fármaco en el país, además de organizar la campaña de inmunización contra el COVID-19 a una escala sin precedentes. A fines de diciembre, casi el 100% de la población de 18 años o más recibió al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, un aumento de 4 veces respecto a finales de agosto pasado. Justo en el primer año de su 13º Congreso Nacional, el Partido Comunista de Vietnam emitió 5 documentos importantes sobre la construcción y rectificación de sus filas, incluida la conclusión 01 del Buró Político sobre la implementación continua de la Directiva de la Promoción del Estudio y el Seguimiento del Pensamiento, la Moral y el Estilo de Vida de Ho Chi Minh, la conclusión 21 del cuarto pleno del Comité Central del Partido sobre la aceleración de la construcción y rectificación de las filas de la organización y el sistema político, el reglamento 37 que estipula las acciones que los militantes no pueden hacer, la conclusión 14 sobre el fomento y la protección de cuadros dinámicos, creativos, audaces en el pensar y el hacer, y el reglamento 41 acerca de la dimisión y renuncia de los cuadros. La Conferencia Nacional de Cultura, en cumplimiento de la resolución del 13º Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, se propuso continuar despertando la fuerza endógena para implementar con éxito los objetivos de desarrollo nacional para 2030 con visión hacia 2045. La Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, registró oficialmente el 15 de diciembre a la danza Sue de la etnia minoritaria vietnamita Thai en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Previamente, la Conferencia General de la UNESCO decidió conmemorar en 2022 los aniversarios 250 y 200 del natalicio y fallecimiento de la poeta Ho Xuân Hương y los 200 años del poeta Nguyễn Đình Chiểu.
En la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Vietnam se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 0 para 2050 y disminuir el metano en un 30% para 2030 en comparación con 2020. Además, Vietnam continuó contribuyendo activa y responsablemente a los marcos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Reunión Asia-Europa, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, entre otros. El país cumplió con éxito su segundo mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fue reelegido a la Comisión de Derecho Internacional de la ONU para el periodo 2023-2027, además de ser seleccionado miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO para la etapa 2021-2025. El Producto Interno Bruto de Vietnam en el tercer trimestre de 2021 disminuyó un 6,17% en comparación con el mismo periodo del año pasado, la merma más profunda desde que el país empezó a calcular y anunciar el PIB trimestral debido al impacto de la cuarta ola de COVID-19. La Asamblea Nacional y el gobierno adoptaron decisiones firmes para lograr el doble objetivo de luchar contra la pandemia y desarrollar la economía. Como resultado, Vietnam logró y superó varios objetivos económicos importantes. Los ingresos presupuestarios alcanzaron 63.950 millones de dólares, mientras las exportaciones sobrepasaron los 335.000 millones de dólares. Con un superávit comercial de 3.000 millones de dólares, Vietnam logró por sexto año consecutivo ese resultado, mientras la captación de inversión extranjera directa superó los 29.000 millones de dólares. El Sistema Nacional de Base de Datos de la Población, que se completó y puso en funcionamiento a partir del 1 de julio pasado, juega un papel importante en el desarrollo del gobierno electrónico y la sociedad digital, con la culminación del objetivo de emitir tarjetas de identificación ciudadana con chips electrónicos. Por primera vez, la información básica sobre los ciudadanos vietnamitas se estandariza, digitaliza y conecta con el sistema para servir a la gestión estatal. La selección vietnamita de fútbol masculino avanzó por primera vez en la historia a la tercera ronda de clasificación de Asia para la Copa Mundial de 2022, mientras el equipo nacional de fútbol sala consiguió por segunda vez un boleto para la Copa Mundial de Fútbol. En términos de logros personales, el arterista Lê Văn Công ganó una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio de 2020, mientras que la boxeadora Nguyễn Thị Thu Nhi se coronó en el Campeonato Mundial de Peso Ligero de la Organización Mundial de Boxeo. El volumen de la inversión extranjera directa captada por Vietnam alcanzó en 2021 más de 31.150 millones de dólares, para un aumento interanual de 9,2%. Informó la Agencia de Inversión Extranjera del país. De acuerdo con la misma fuente, unos 1.730 proyectos recibieron licencias de inversión en 2021, con un capital colocado de más de 15.200 millones de dólares. Mientras 980 proyectos reportaron capital adicional estimado de más de 9.000 millones de dólares, una disminución del 13% en volumen y un aumento del 40% en valor respecto al 2020. Al mismo tiempo, se registraron el año pasado casi 6.900 millones de dólares en compras de acciones, lo que representa una disminución interanual del 38%. La entidad atribuyó la disminución en el número de proyectos a la política de Vietnam de seleccionar aquellos a gran escala con alto valor agregado. Con esta noticia cerramos nuestra edición de hoy. BNews les desea un año próspero, feliz y con mucha salud.